Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien presentará a nuestro distinguido conferencista. Muchísimas gracias. Muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Bueno, pues arrancamos ya formalmente en esta sesión abierta de la Red de Transparencia. Yo agradezco a quienes nos acompañan y reiterar pues que en esta red de intercambio lo que buscamos justamente es aprovechar no solamente estos temas que hoy ocupan la agenda de coyuntura en los países de Iberoamérica, particularmente en aquellos que en los próximos meses tendremos elecciones, procesos electorales que hoy se verán naturalmente impactados con el ingrediente de la digitalización, con el ingrediente de esta revolución tecnológica que nos lleva precisamente a que la comunicación cambie de sentido y se dé a través ya de mecanismos donde la sociedad en general, donde las y los votantes se verán naturalmente invadidos en su espacio y en su contexto por una serie de mensajes que pueden sí cambiar, determinar o impactar en las decisiones que tengan. Ustedes saben realmente que en la democracia funcional reside en la capacidad que tienen las ciudadanas y sus ciudadanos también de acceder libremente a la información. Y es ahí donde se integra precisamente la ecuación donde intervienen las redes sociales y aquellas y aquellos personajes que intentan influir y determinar el cambio en las preferencias políticas. Entra también el ingrediente, lamentablemente, de las fake news, de la desinformación, y frente a todo ello, entonces, nos preguntamos hacia dónde debemos encaminar los esfuerzos de quienes hoy somos autoridades en la materia de proteger la libre expresión de las ideas, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, y qué papel juegan también las instituciones como el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que como árbitro también jugará en estos próximos meses un papel central en las valoraciones y en el análisis que se hace en la era digital y el potencial que tiene esta era digital como catalizador del progreso. En ese sentido me complace mucho y agradezco la presencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien actualmente funge y está al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, para que nos pueda dar esta conferencia, comentar justamente en torno a la forma en que esto ha venido a revolucionar los procesos electorales, la gobernanza y la forma también en que desde el Tribunal Electoral están trabajando para enfrentar estos cambios en la era digital. Señor presidente, señor magistrado, muchas gracias por estar aquí y le dejamos el uso del micrófono. Muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Voy a poner el cronómetro para tratar de ajustarme al tiempo que me han otorgado y recuperar pues el orden de las presentaciones del día de hoy. Agradezco la invitación a participar en este 25º encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, así como a las comisionadas y comisionados del INAI. Bienvenidos sean y bienvenidas sean todas las representaciones de quienes integran la red. Les felicito por este encuentro iberoamericano para fortalecer el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y cooperación internacional. Para hoy me sugirieron algunas preguntas que son pues muy interesantes sobre hacia la democracia, el tema hacia la democracia digital, acceso a la información y procesos electorales. Voy a tratar de contextualizar y bueno,
desarrollar sobre este tema de democracia digital en relación con la transparencia, con la integridad de las elecciones y sobre todo con los desafíos que esto presenta en términos del acceso a la información pública, el uso de redes sociales, plataformas digitales y en general el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. La democracia, como saben, no es estática, se encuentra en constante evolución, así lo ha señalado Giovanni Sartori y muchos otros politólogos al responder qué es la democracia. Y en relación con la democracia digital también recordemos a Kofi Annan, quien decía que pues la democracia no se tiene que detener porque la tecnología tampoco se detiene, ¿no? Así, con esta perspectiva integró la Fundación Kofi Annan una comisión especial para analizar la democracia digital, sus retos y desafíos. La evolución tecnológica ha traído no solo retos y desafíos, sino también nuevos paradigmas y paradojas para los gobiernos, las instituciones y para la sociedad en general. Las redes sociales, las plataformas digitales, ¿no? Los espacios tecnológicos se han convertido ahora en los principales canales donde fluye la información, se generan espacios de participación y se ha dicho que la tecnología ha transformado la forma en la que las personas interactúan con las estructuras de poder y entre sí. Pero también ha transformado a las mismas estructuras de poder. La paradoja de esta llamada democracia digital es que viene a ser prácticamente la estocada al concepto de Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación ya había sido rebasado por la globalización, ¿no? Y con la evolución de la tecnología, la era de Internet, de hecho hablamos de una nueva era, ¿no? Es paradójico cómo los Estados-Nación pues están difuminados. Sin embargo, hablamos de nuevos gobiernos electrónicos, de gobiernos digitales. Y hablamos inclusive de este impulso que le dan a la democracia, ¿no? A través de la tecnología se busca fortalecer derechos y libertades y las tecnologías de información y comunicación se han convertido sin duda en elementos clave para responder a las demandas ciudadanas. Pero ¿quiénes responden a esas demandas ciudadanas? Siguen siendo los gobiernos. Los gobiernos tienen que resolver los problemas de servicios, los problemas de acceso a bienes públicos, de acceso a la justicia, de acceso a la información. Son las instituciones, ¿no? Que en principio radican dentro de un Estado, pero también estas instituciones internacionales, los organismos, y vean cómo esta nueva era digital también está generando una nueva organización internacional. Por supuesto, el desarrollo económico, la globalización dio lugar a una nueva relación multilateral entre gobiernos y a la creación de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ciertos conglomerados de estados para poder responder a todos los nuevos desafíos del desarrollo. Ahora, la democracia digital abarca muchos espacios de la vida pública, no solo en materia de elecciones, o sea, sabemos que hay un voto electrónico y se aplican muchas tecnologías en los espacios de participación democrática y que la democracia participativa está pues tomando un nuevo lugar, una nueva dimensión frente a la democracia representativa. La democracia digital también ha venido a generar una tensión y al mismo tiempo, al parecer, genera un espacio
de solución a la crisis de representación política, la crisis de las instituciones del siglo XIX, del siglo XX, para responder a la sociedad del siglo XXI. Y así hablamos pues de una sustitución del ágora, del espacio de representación, por Internet, ¿no? Por el espacio en donde todas las voces pueden promover su opinión, pueden generar mecanismos de expresión de libertad y pueden acceder a la información. Sin duda, la democracia digital ha venido también a generar o a potenciar una mayor participación de la ciudadanía en un mundo que realmente pues, sí lo necesita, porque estamos con una sobrepoblación que pues, materialmente hace imposible, ¿no? La participación ciudadana como hace décadas. También la tecnología de la información se está utilizando, ¿no? Todas sus ventajas para recuperar legitimidad dentro de las instituciones, dentro de los gobiernos, ¿no? En general, digamos, en todos aquellos espacios donde se ha erosionado la democracia, se puede recurrir a la tecnología para abrir nuevos canales de comunicación entre sociedad y para afianzar los gobiernos abiertos, la justicia abierta. El Tribunal Electoral, por ejemplo, ha impulsado prácticas de justicia abierta que, en la misma línea que el gobierno abierto, promueve la participación ciudadana, la transparencia, la colaboración. Observamos los cambios que produce el desarrollo tecnológico, pero también entendemos que en el corazón de la democracia, esta llamada democracia digital, sigue latiendo la transparencia, la autenticidad de la información y el derecho a que esa información sea veraz y a la libertad de expresión. En este nuevo contexto, en donde no solo tenemos que enfrentar desafíos, también hay que implementar acciones enfocadas a la construcción de soluciones colectivas. La transparencia ha sido una herramienta, también un valor, un principio que nos permiten mejorar la accesibilidad a información y a servicios, así como reforzar la capacidad institucional para definir los problemas, entender las demandas de la sociedad y, sobre todo, poder responder a la generación de información a través de datos abiertos, de información útil que genera y alimenta un ciclo virtuoso de inteligencia colectiva. El acceso a la información es fundamental y el acceso a la información de calidad es el cimiento de las democracias. Así ya lo señalaba Robert Dahl en su libro sobre la poliarquía. Este acceso a la información de calidad es un proceso en el que hemos ido aprendiendo las instituciones, los gobiernos y la sociedad. El intercambio de experiencias internacionales, la perspectiva comparada ha sido esencial para implementar buenas prácticas. Sin embargo, observamos presente una tensión antigua, ¿no? Y tiene que ver con la libertad de expresión y esta libertad de información. En la era actual, marcada por la presencia generalizada de la tecnología y la inmediatez de la comunicación, la libertad de expresión se ha vuelto aún más importante, pues potencia la diversidad de voces, la pluralidad de opiniones, le da vitalidad a esa participación
ciudadana que tanto promovemos a través de las herramientas tecnológicas. También la libertad de expresión genera condiciones para la inclusión social y para la capacidad de innovar, así como demuestra nuestra capacidad de escrutinio y crítica hacia las instituciones y los procesos de la democracia. De ahí la importancia de seguir protegiendo la libertad de expresión en esta democracia digital. El ejercicio de la libertad de expresión se encuentra en esta era digital en un punto de inflexión, ya que si bien la tecnología promete la expansión del conocimiento y la democratización de la información, también presenta desafíos que podrían socavar los principios democráticos que tanto valoramos. Sin duda, la tecnología ha moldeado la forma en que nos comunicamos, en que accedemos a la información, ejercemos la libertad de expresión. La digitalización ha democratizado la distribución de contenidos, pero también ha llevado a la saturación de información y a la dificultad de discernir entre fuentes confiables y no confiables. Ha introducido la participación no solo de ciudadanía e instituciones, sino también de corporaciones, de redes sociales, de plataformas digitales y de sus algoritmos que cada día hacen más complicado saber si los contenidos que consumimos nos informan o nos desinforman. La universalidad de las plataformas digitales ha generado nuevas preguntas sobre la regulación del discurso y la responsabilidad de estas empresas de tecnología, de información y de inteligencia artificial en la moderación de sus contenidos. La concentración del poder en estas plataformas, de la información, de los datos, la manipulación de ellos a través de algoritmos y la proliferación de las fake news y otros mecanismos de desinformación solo son algunos de los fenómenos que nos obligan a repensar cómo proteger y promover estas libertades esenciales de acceso a la información y libertad de expresión en el siglo XXI. Para miles de instituciones públicas y privadas, no solo en materia de transparencia y electorales, esto se ha traducido en uno de los desafíos más significativos de la actualidad: lograr el equilibrio entre la moderación de contenido y la censura. Las plataformas digitales utilizan algoritmos para filtrar y eliminar contenido que se considera inapropiado o dañino. Sin embargo, esa función opera con tal opacidad y tan ausente de toda regulación que el algoritmo termina controlando lo que se muestra en las redes sociales. La semana pasada, en un ejercicio que sugería la excomisionada María Marván, ¿no? Daba un ejemplo claro de esto. Ustedes pueden sacar ahora mismo su celular, pónganle todas y todos la misma palabra: libertad, por ejemplo, ¿no? Vean qué información les genera, a la cual pueden acceder, e intercámbiense el teléfono con la persona de su lado, ¿no? Y podrán ver la diferencia en los contenidos a los que cada quien puede acceder. Háganlo, solo van a ver la lista, ¿no? de su... bueno, lo podemos dejar para después, está bien. También hay que proteger la seguridad de nuestra información, la intimidad de nuestro celular. Era solo un ejemplo. Pues como naturalmente estos algoritmos, como ustedes pueden ver, tienen una función, ¿no? De generar estas burbujas de información, ¿no? Es decir, los algoritmos de alguna manera manipulan el acceso que tenemos para visibilizar ciertos discursos o contenidos
creando cajas de resonancia que nos atrapan, por cierto, dentro de nuestras propias opiniones y preferencias. La información que ustedes ahorita están viendo es producto de lo que han consultado, de los likes que han dado. Naturalmente, ello pone un gran riesgo y nuestro objetivo es crear sociedades cada vez más diversas y plurales. La desinformación y la contaminación informativa son otros problemas críticos. La facilidad con la que se pueden crear y difundir noticias falsas puede socavar la confianza en los medios tradicionales de comunicación, en las instituciones y termina afectando la calidad del discurso público. Por supuesto, el principal desafío en este ámbito se relaciona con la creciente presencia dominante de la inteligencia artificial como intermediaria de muchas interacciones humanas. Se trata de una tecnología que promete gran eficiencia, pero que también es un potente amplificador de todo tipo de contenidos engañosos o completamente falsos. Asimismo, la vigilancia masiva y selectiva, facilitada por la recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos personales, puede tener un efecto paralizante en la libertad de expresión al disuadir a las personas de expresar sus opiniones, especialmente si son críticas en general con estas estructuras de poder. Además, la permanencia digital presenta retos en cuanto a la eliminación de contenidos en línea y su impacto en la reputación y la vida de las personas. Estos retos están permanentemente presentes tratándose de las contiendas electorales. Hoy en día las instituciones electorales, al menos en México, tenemos una obligación cada vez que se presenta una queja o denuncia respecto de información que puede difamar a una candidatura, digamos, a los entre los mismos partidos políticos. Tenemos la obligación de estar revisando esos contenidos e inclusive dictando medidas sobre los mismos, aun cuando estos se encuentren en redes sociales o plataformas digitales que sabemos son imposibles de controlar. Además, esto incrementa sus niveles de dificultad, sobre todo tratándose de combatir la desinformación ante la ausencia de una regulación sobre la inteligencia artificial. Ahora, está bien ahí, no se preocupe. Sí. Paso a este tema sobre la regulación de la inteligencia artificial. Apenas en junio de este año, la Unión Europea fue pionera en regular sobre el tema, estableciendo que las y los desarrolladores de inteligencia artificial sometan sus productos a revisión antes de lanzarlos comercialmente. Otro ejemplo reciente de la necesidad de atender este problema es la iniciativa ejecutiva que presentó el presidente de Estados Unidos para establecer estándares sobre la seguridad de las inteligencias artificiales y asegurar un gobierno responsable y efectivo de la tecnología. Otro caso cercano es el de Canadá, en donde se introdujo un código de conducta voluntario para las grandes empresas, con el objetivo de construir confianza pública mientras se desarrolla la legislación sobre inteligencia artificial. En la región latinoamericana aún no avanzamos en la ruta hacia la regulación de las herramientas tecnológicas en ese sentido. Ha sido sobre todo gracias a espacios de reflexión como este foro, a las redes, ¿no?, de instituciones, a la comunidad de expertos y expertas, en que como se ha podido profundizar en el entendimiento de este fenómeno y las acciones que podemos emprender. En la arena electoral este problema no es tan diferente ni menos preocupante. En el mundo de la información no verificada, las redes sociales autorreferenciales y la popularización de la inteligencia artificial se propaga el virus de la desinformación política.
Investigaciones recientes de la Universidad de Griffith en Australia muestran que la presencia de la desinformación en una elección merma la percepción de que las elecciones fueron justas, tanto entre quienes las ganaron como entre quienes perdieron. De igual manera, según organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación Kofi Annan, la desinformación en la era digital erosiona la democracia porque obstaculiza el derecho de las personas a la información veraz, pero también porque incrementa la polarización política, afectiva o tóxica, esa que impide el diálogo y la generación de consensos. Asimismo, disminuye como resultado la confianza entre la propia ciudadanía y las instituciones. De esta forma, la desinformación potenciada por la tecnología artificial vulnera al menos 3 bienes indispensables para la justicia electoral o para, digamos, los procesos electorales. Puede vulnerar la equidad de la competencia política, puede atentar contra la libertad de expresión de todas las personas e incidir negativamente en las libertades para formar opiniones, para formar preferencias electorales y para emitir el voto. La desinformación es un tema muy relevante para las instituciones electorales porque tiene, como pueden observar, afectaciones importantes para la democracia. Como guardianes de las sociedades plurales, este fenómeno nos plantea un dilema fundamental. ¿Cómo lograr el equilibrio de las personas a expresarse y acceder a información y que ésta sea verdadera y útil para la formación de sus preferencias electorales? La solución no es simple. No debemos olvidar que esta revolución digital también tiene, por supuesto, una cara positiva que debemos impulsar para construir esas soluciones. Cabe decir, inclusive, que la tecnología en sí misma no es positiva o negativa. El problema está en el uso que se le dé. La revolución tecnológica ha democratizado, sí, sin duda, aún más la plaza pública. Ha permitido a las personas ejercer y defender sus derechos, potencializando los objetivos inclusivos de una democracia. Eso también es cierto. Esto quiere decir que la era digital también brinda la oportunidad de fortalecer el debate público cuando se verifica la información y se obtienen mejores respuestas colectivas a los problemas públicos. Se trata de hacer, permítanos ver el tiempo, se trata de aprovechar la tecnología para hacer lo que el activista opositor del apartheid Desmond Tutu decía: no eleves tu voz, mejora tu argumento. Esto no significa que debemos acabar, esto significa que debemos encontrar vías para hacer de la tecnología la herramienta que nos permita detener la desinformación y sus efectos negativos. Y aquí es donde la sociedad civil y la organizada y las instituciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales juegan un papel clave, puesto que no es posible contrarrestar la viralización de la desinformación si no actuamos todas y todos. De acuerdo con la Fundación Kofi Annan, para proteger la integridad electoral en la era digital se necesita poner en marcha 4 remedios. Primero, fortalecer las capacidades de quienes defienden esa integridad, con la financiación de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra el discurso de odio, contra la violencia digital, el acoso selectivo y la incitación a la violencia. En segundo lugar, se deben elaborar normas sobre el uso adecuado de las tecnologías digitales en elecciones.
Por ejemplo, que se implementen estándares para las y los consultores de campañas que impidan el uso de herramientas digitales con el objetivo de manipular preferencias políticas. En tercer lugar, las plataformas de información deben solo permitir anuncios a las candidaturas y actores políticos que se han comprometido con el uso ético de esas plataformas digitales. El compromiso ético no solo debe ser de los actores políticos y los partidos, también de las instituciones y las autoridades que las integramos. En cuarto y último lugar, las autoridades públicas deben adaptar sus reglamentos de comunicación política al entorno digital y promover campañas de alfabetización digital. De acuerdo con el director de Estrategia y Comunicación Política del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, ante la desinformación, las autoridades deben formar, informar y responder. Esto requiere prestar atención al momento. Las vocerías, los canales, el lenguaje y los encuadres en los que se comunica desde las instituciones. En particular, se deben realizar acciones permanentes antes de una elección, como acompañarse de aliados externos, nacionales e internacionales, incorporar tecnologías de la información para difundirla y, sobre todo, asegurar que comuniquemos pensando en que la gente nos entienda. También deben desplegarse acciones durante el proceso electoral, de manera rápida, empática y convincente, no mencionando ni reproduciendo la desinformación, no promoviendo ni apoyando la polarización tóxica. Hay que tener una comunicación de forma más asertiva, sin confrontar y sí construir. El papel del buen comunicar se centra en garantizar que quien no conoce el tema también lo llegue a entender, no en replicar el mismo mensaje miles de veces. Señoras y señores, el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ya preveía los desafíos que enfrentamos en la cada vez más disruptiva era digital. Vivimos en un momento donde la tecnología ha borrado las fronteras geográficas y ha democratizado la voz humana, pero también ha planteado desafíos significativos que requieren acción desde diversos frentes. El electoral es uno de ellos. Lo son también el de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Las plataformas digitales ejercen una influencia sin precedentes en la configuración de la opinión pública y en la definición de los límites de nuestro discurso democrático. Tanto la inteligencia artificial como los algoritmos empleados en redes son herramientas poderosas y con gran potencial, pero su funcionamiento también es opaco y puede tener implicaciones profundas para las libertades de expresión e información. Por esa razón, su permanencia y proliferación plantea preguntas. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de proteger a la sociedad de la desinformación, de las fake news, del discurso de odio, de la violencia digital? ¿Cómo podemos asegurar que las plataformas digitales fomenten un espacio para el discurso plural y equitativo, sin convertirse en árbitros omnipotentes de la verdad? ¿Cómo podemos garantizar que en esta llamada democracia digital no se instituya el like al voto? ¿Cómo podemos garantizar que estos sistemas promuevan la diversidad y la inclusión en lugar de reforzar las burbujas de filtro y las cámaras de eco? ¿Cómo generar condiciones globales para que se garantice el acceso a la información veraz, socialmente responsable y que contribuya a la sabiduría colectiva? Mi conclusión es que en esta era las garantías legales, institucionales, el orden que hemos construido para proteger la libertad de expresión, el acceso a la información, así como la integridad de las elecciones, ya no son suficientes y debemos repensarlas.
Se trata de una tarea urgente, porque la libertad de expresión y el acceso a la información son la raíz de todas las otras libertades democráticas. Se trata de una tarea urgente porque la calidad de las elecciones está también en la raíz del Estado de Derecho y porque la libertad de expresión, el acceso a la información y la integridad electoral están en la raíz de la democracia misma. Por ello, celebro este foro, la formación de esta red, los trabajos que hacen para llamar a la acción de autoridades, a la acción de las corporaciones, de las tecnologías de información e inteligencia artificial, a la acción de las redes sociales, las plataformas digitales, en realidad a las personas que las manejan y a los usuarios, ¿no? Para asegurarnos que la llamada democracia digital sirva al bien común y refuerce los fundamentos de nuestra sociedad, refuerce nuestras libertades, nos ayude a combatir la pobreza, la crisis alimentaria, la crisis de agua, los retos para darle viabilidad a este planeta, que realmente nos ayude a tener una conversación de calidad. La tarea no es sencilla, pero es necesaria. Solo a través de un compromiso colectivo como el de esta red de transparencia y acceso a la información, con la libertad de expresión, con los valores y principios democráticos, con la integridad electoral, es que podemos aspirar a un futuro donde la tecnología amplifique nuestras voces sin silenciar la diversidad y la disidencia esenciales para el progreso de la democracia en el mundo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta valiosa intervención. Me quedo con esta última parte de que la raíz de la libertad de expresión, del derecho a la información, justamente es la raíz que da lugar al resto de las libertades y al ejercicio de los demás derechos, porque es a partir del conocimiento de esa información que la gente puede acceder al resto de los derechos que cualquier ser humano debe tener a su alcance. Y creo que es muy importante en función justamente de lo que mencionamos en la inauguración de esta red de intercambio, que los países de Iberoamérica estamos tratando de construir en esa agenda, no solamente de quedarnos fuera, sino más bien de ir un paso adelante de lo que las nuevas tecnologías en los retos y desafíos que hoy implican nos permitan, como bien lo señala el presidente, amplificar libertades, amplificar derechos, pero amplificar también en ese diálogo democrático en medio de las diferencias la inclusión social. Qué importante, presidente, pues estas 4 acciones que refieres de la Fundación Kofi Annan para fortalecer capacidades de quienes defienden la integridad, para elaborar normas sobre un uso adecuado de herramientas digitales y que no lleven a que se manipule la información que llega a la sociedad en general, que participen actores realmente, que los aspirantes, los candidatos, sean aquellos que genuinamente se comprometan a ese uso a partir de valores de integridad y ética de esos mecanismos digitales para sus campañas políticas, y por supuesto que las autoridades puedan adaptar esos reglamentos e impulsar la alfabetización mediática. Esto no es de un país o de una región, esto es de todos los que habitamos en este momento un planeta que está digitalizado, que las grandes decisiones, que las grandes acciones hoy pues de pronto se trasladan, como ya lo señalaba, la
propia senadora Beatriz Paredes y se concentran en un chip o están al alcance de un clic, y creo que es ahí donde tenemos que actuar en consecuencia quienes somos autoridades en materia de defensas de derechos. Qué bueno que en el Tribunal Electoral en México estén, digamos, trabajando en esa vertiente de la alfabetización mediática, de la búsqueda de que en las próximas campañas que tendremos en México también se consiga no solamente una auténtica conciencia social, sino que los partidos políticos, los actores que están ahí detrás de las campañas, pues se comprometan y ustedes estén, desde luego, en las grandes y difíciles decisiones que toman, estén también trabajando sobre esta democratización digital que, como bien lo dices, y cierro con ello, en ella está la esencia de la transparencia. Muchísimas gracias por esta valiosa participación. Para el INAI es un honor presidir la red de transparencia y también es un honor que hoy nos acompañe el presidente del tribunal para compartir con todos los integrantes, los socios de cooperación del RTA, estas experiencias que se están dando en función de los desafíos que enfrenta la era digital. Muchas gracias y vamos a hacer entrega precisamente de un diploma por su intervención, por su disertación con la que formalmente abrimos precisamente este encuentro de la red de transparencia, y quienes integramos el pleno del INAI, quienes integramos la red de transparencia y acceso a la información pública, otorgamos este reconocimiento al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente.